Bueno, seguimos con nuestro estudio este día. Recuerde que la semana pasada comenzamos con una serie llamada ¿cómo? Las 5 solas. ¿Qué significa solas? Perdón. ¿Qué significa solas? Solas significa solo, que no hay otro, ¿no? No hay otro que pueda ocupar ese lugar, ¿sí? La idea, en un sentido, de las 5 solas, cuando los padres reformadores establecen estas 5 frases, estas 5 declaraciones, establecer 5 principios básicos en la fe, en cuanto a la fe y la vida cristiana. Y es que sobre estas cosas no hay otra cosa que pueda venir a reemplazar o ocupar el lugar de aquello que se establece como un fundamento o una sola. La semana pasada hablamos acerca de qué? Sola escritura. ¿Y qué fue lo que dijimos? ¿Cómo definimos sola escritura como definición? Exactamente. Sola escritura lo que hace es poner o dar relevancia, ¿no es cierto? Realzar la palabra de Dios como máxima autoridad de fe y conducta en la vida de un creyente. No hay otra cosa más importante a lo cual el hombre, el creyente, debiese de prestarle atención, debiese escuchar, debiese obedecer. A veces somos muy dados a escuchar la voz de un amigo, de un compañero, de un vecino, de un científico, de algún personaje reconocido en la tele, porque si lo dicen en la tele, tiene que ser así, po. Antiguamente, ¿no? Si lo dicen en la radio, es porque es así, ¿no es cierto? Bueno, no necesariamente. Yo me acuerdo que cuando yo era chico me gustaba escuchar radio y me gustaba escuchar de esos cuentos de misterio, ¿no? El doctor Mortis, ¿sí? ¿Te acuerdas? Lo más antiguo, ¿te acuerdas del doctor Mortis? ¿Sí? Yo, muerto mío, tapado hasta arriba, ¿no es cierto? Tapado hasta arriba con la frazada, con la sana, muerto mío, pero escuchando al doctor Mortis, porque me gustaba. Y si el doctor Mortis lo decía, tiene que ser así, porque salía en la radio, ¿no? Bueno, lamentablemente hoy por hoy muchos creyentes le prestan más atención a lo que otros dicen, a lo que la palabra de Dios, y a veces de forma muy piadosa. Es interesante de pronto mirar redes sociales y ver cómo personas van citando a escritores, a predicadores. Tal persona dijo, tal hombre escribió. Este, uno puede citar, puede hacer cita de cita. Uno puede, no es malo de pronto para reforzar una idea, para reforzar un concepto dentro de una predicación, pero no puede hacer de la cita el centro de la predicación. El problema es cuando alguien se dedica solo a citar a otros y nunca cita a la palabra de Dios. Cuando dice, ¿no es cierto? Cristian Oliveros dijo, Mauricio Vilches dijo, para ponerlo a los dos, ¿no? Para no quedar mal con nadie. ¿Ah? ¿Ah? Para no quedar mal con nadie. Como dijo el gran filósofo prisionero. ¿Ah? Este, ¿qué estaba? Cristian Oliveros dijo, Mauricio Vilches dijo, pero pocas veces colocamos la palabra de Dios, pocas veces citamos la palabra. Eso la escritura, recuerde, lo que hace es relevar la palabra de Dios como aquello más importante, como aquella máxima autoridad de fe y conducta en la vida del creyente. Y dijimos que era la máxima autoridad de fe y conducta. ¿Por qué? Porque la fe es lo que creemos y la conducta es cómo hacemos aquello que decimos que creemos. ¿Sí? Vamos a seguir estudiando hoy día. Hoy día vamos a ir al segundo paso, que en realidad es el primero dentro de estas declaraciones, pero que se acuerda que la semana pasada dijimos que simplemente por el hecho de hacer el nexo entre el mes de la Biblia y el mes de la Reforma, íbamos a hablar de sola escritura primero. Bueno, hoy día vamos a hablar de solus Christi o solo Cristo. Solo Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, tiene que ver de nuevo, esto es una declaración de un principio que tiene que ver con
lo que los padres reformadores quisieron hacer cuando quisieron volver la mirada del pueblo hacia la palabra de Dios, realmente. ¿Sí? Recuerde que les mencionaba la semana pasada que se celebra el mes de la Reforma en el mes de octubre, porque el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavó en la puerta de la abadía de Wittenberg sus 95 tesis, ¿recuerda? Lo que dio paso a la Reforma protestante. Martín Lutero no pretendía separarse de la Iglesia Católica, lo que pretendía era hacer que la Iglesia Católica retornase, ¿no es cierto?, al camino correcto de la palabra de Dios. Eso es lo que pretendía Martín Lutero. Lamentablemente esto no fue posible. Algunos años después, 1521, Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia, fue echado de la Iglesia y perseguido como un hereje, como un criminal. Pero sabe que una cosa interesante que poco se sabe es que un año después, en el año 1518, Lutero escribió o publicó 28 tesis adicionales a las ya 95 que había publicado el 31 de octubre de 1517. Y estas 28 tesis tenían que ver básicamente con poder arrojar claridad acerca de la obra de Cristo, lo que Cristo realmente es y lo que realmente es la obra de Cristo en favor del hombre, en favor del hombre. Entonces, de esta manera, así como solo Escritura realza la palabra de Dios, solo Cristo lo que hace es realzar la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo. Pone de relieve, pone o le da la importancia, ¿no es cierto?, que la obra de Cristo tiene efectivamente en nuestro favor. Ahora, hermano, si usted hiciera la siguiente encuesta, bien simple, saliésemos a la calle ahora y le preguntásemos a la gente, ¿quién es Cristo? ¿Qué cree que respondería la gente mayoritariamente? ¿Ah? La gente en el mundo va a responder eso, ¿sí? Fíjate que mayoritariamente hoy por hoy no. Quizás en nuestra época sí. Quizás cuando yo era joven probablemente sí. En esta época no. Probablemente mayoritariamente van a haber personas que van a decir Cristo nunca existió. Otros van a decir es un personaje histórico. Pero solo eso, un personaje histórico. Algunos van a decir quizás fue un hombre bueno. Pero eso, un hombre bueno. Quizás más de alguno va a decir, bueno, fue el hijo de una familia hebrea, compuesta por José y por María. Quizás alguien que es más quisquilloso va a decir, no, él fue hijo de una familia amiga. María, un soldado romano. Y que después le pasaron gato por liebre a José, ese otro cuento, ¿no? Eso es lo que algunos van a plantear. ¿Sí? Ahora, mayoritariamente, este es el pensamiento. Mayoritariamente. Ahora, si usted le pregunta a un creyente, que también está el grupo de creyentes, ¿no? ¿Qué es lo que va a responder? Y de hecho las respuestas surgieron acá de manera espontánea, ¿no? El Salvador, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero ese, de nuevo, ese no es el pensamiento mayoritario en el mundo. Ese es el pensamiento en un grupo que no es minoritario, que no es menor, pero que tiene que ver con un contexto, conocer un poco más acerca de la persona de Dios y lo que dice la palabra de Dios acerca propiamente tal de Jesucristo. Ahora, ¿cuánto conocemos de Él? ¿Cuánto entendemos como creyentes acerca? ¿Usted sabe que lo que usted entiende de Cristo va a determinar su relación con Él? Déjeme simplemente plantear esto, ¿no? Lamentablemente, se conoce poco acerca de la persona del Espíritu. Poco se habla en las iglesias, sobre todo en las iglesias de nuestro corte, ¿no? Porque tenemos un cierto miedo a hablar del Espíritu Santo y no al otro extremo.
pasarnos al extremo un poco más carismático. Entonces no hablamos mucho del Espíritu Santo. Y eso ha llevado a un desconocimiento respecto de la persona del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, en la vida del creyente, en la actualidad, ¿quién es? El otro consolador, quien nos anima, quien nos exhorta por medio de la palabra, quien nos enseña la palabra de Cristo y quien nos recuerda la palabra de Cristo, sobre todo en medio de las dificultades o en medio de las pruebas, ¿no? Entender correctamente quién es la persona del Espíritu Santo, a mí qué es lo que me permite tener una correcta relación con el Espíritu Santo. Si Jesucristo en su encarnación dependió, se sometió y fue guiado por el Espíritu Santo, ¿qué más queda para nosotros que somos hijos de Dios, no? Que somos salvos por Jesucristo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Simplemente para hacer un paralelo. Comprender, conocer al Espíritu Santo me permite tener una buena relación con Él. Comprender y conocer quién es Cristo me permite tener una buena relación, una correcta relación con Cristo. Ahora, ¿quién es Cristo? Alguien escribió y alguien dijo que para poder entender quién es Cristo es necesario hacerlo a partir de dos cosas. Primero, su humillación. Segundo, su exaltación. Y solo Cristo lo que hace en un sentido, ¿no es cierto?, es realzar justamente esto, la humillación de Cristo para luego poder destacar la exaltación de Cristo. Ahora, si yo le digo a usted y le hablo de la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo, ¿hay algún pasaje bíblico que venga a su memoria? ¿Que venga a su mente? Sí, no, ¿cuál? Filipenses, ¿cuánto? Este cabro pasó por la facultad, se nota. ¿Ah? Bueno. Sí, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vaya por favor ahí a Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 1, solo para tener contexto hasta el verso 11, aunque nos vamos a concentrar entre los versos 5 y 11. Pero mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El estimar a los demás como superiores a sí mismo. A él mismo. Ese es el sentir. Hermanos, simplemente para entender un poco, ¿no? Filipenses es una carta que el apóstol Pablo escribe para darle las gracias a la iglesia de Filipos por una ofrenda que él recibe mientras está prisionero en una casa arrendada en Roma. Y en esta carta, el apóstol Pablo va a reiterar en al menos 17 veces la palabra gozo. Gozo, gocémonos, en fin, en distintas acepciones, gozado, en distintas acepciones. La palabra la va a reiterar al menos 17 veces. Pero también en esta carta, el apóstol Pablo va a establecer y va a hablar de ciertas cosas que roban el gozo en la vida cristiana. Capítulo 1, circunstancias. Pablo está preso. Capítulo 2, persona, división. Por eso que él habla en este punto de que haya en vosotros este mismo sentir, estimar a los demás como superiores a uno mismo. ¿Sí? Y capítulo 3, bueno, él va a hablar acerca de cosas, fama, pasado, que de pronto podría robarnos el gozo, porque cuando venimos a Cristo todas esas cosas pasan a ser basura en nuestra vida. Pero cuando le prestamos más atención a esto que a Cristo, se transforman en un ladrón de gozo, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo en este contexto va a escribir este pasaje y va a decir lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
muerte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar. Hermano, simplemente déjeme plantear, ¿no? Este pasaje en teología se llama o se le conoce como, o en teología dio pie a una teoría conocida como la teoría del despojo o la kenosis. Y ese nombre tiene que ver con la palabra que se utiliza en el verso 7 cuando habla de despojo, sino que ese despojo, despojo ahí es kenosis o tiene raíz en esta palabra. ¿Y qué significa kenosis? Básicamente significa sacar de sí, hacer que algo pierda su fuerza, ¿no es cierto? O bien vaciar. Ahora, algo interesante está en el verso 6. Mire lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, quiero ser bien honesto, en lo personal no me deja tan cómodo esta traducción porque no me da el sentido o me da la idea de que tiene la forma de Dios, pero no es Dios. Como que no es absoluto en la expresión. Tiene la forma de Dios, pero no es Dios. Sin embargo, hay otras traducciones, por ejemplo, la de la Biblia de las Américas, que dice, el cual, aunque existía en forma de Dios. Como que ese es más absoluto, ¿no? Como que ese sí me da a entender que Jesucristo sí es Dios. Y la que ya sí definitivamente es muy clara es la Nueva Versión Internacional, la NBI, que dice lo siguiente, quien siendo por naturaleza Dios, y está hablando de Jesucristo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, quien siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar. Hermano, para poder entender quién es Cristo hay que entender la humillación de Cristo. ¿Qué es lo que hace? El Dios del universo, el creador de todas las cosas, el creador y sustentador de todas las cosas, se vació de su gloria, limitó sus poderes, limitó sus atributos y los veló, los escondió, los guardó en el cuerpo de, de, de carne y hueso de un hombre común y corriente. Una cosa interesante, queridos, es que muchas veces nosotros en Navidad le prestamos mucha atención al pesebre. Para Semana Santa le prestamos mucha atención a la cruz, pero perdemos de vista al niño del pesebre, que es Dios, y perdemos de vista al Salvador del mundo. Perdemos de vista muchas veces a la persona por enfocarnos en cosas que fueron parte, que realzan a la persona, pero nosotros realzamos las cosas, realzamos la creación en vez de realzar al creador. Tenemos que tener cierto cuidado con esto, ¿no? Ahora, ¿quién es Cristo? De nuevo, para entenderlo hay que entenderlo a partir de su humillación. Sabe que en Juan capítulo 17, mire, vaya a Juan capítulo 17, hay un texto que es muy interesante porque nos habla de la humillación de Cristo y por otro lado también nos habla de la exaltación de Cristo. Juan 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, recuerde que está en el contexto de la oración de Cristo, ¿no? Por tus discípulos. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermano, déjeme decirle una cosa. Cristo glorificó al Padre por el simple hecho de cumplir la obra que el Padre le había encomendado, por ser obediente. Recuerda que en Filipenses dice, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. La obediencia de Cristo
fue la forma en que Cristo glorificó al Padre. Y nuestra obediencia como hijos de Dios es la forma en que nosotros glorificamos a nuestro Padre Celestial. Nuestra obediencia como hijos glorifican a nuestros padres terrenales. Pero nuestra obediencia como hijos de Dios a los mandatos de Dios es la forma en que nosotros glorificamos a Dios nuestro Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y sabe que es interesante porque el verso 5 nos habla de dos cosas. Nos habla de la divinidad de Cristo y nos habla de la eternidad de Cristo. ¿Por qué razón? ¿Qué dice? Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Eso nos habla de la eternidad de Cristo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podría alguien que no es eterno, cómo un ser que no es eterno estar antes de la creación del mundo? No podría. Por lo tanto, eso nos habla de eternidad. Pero eso también nos habla de la divinidad. De la divinidad. ¿Por qué razón? Esta semana comencé a enseñar a martiología en la facultad y estábamos hablando del origen del pecado. ¿Cuándo se origina el pecado? ¿Han pensado alguna vez? ¿No? ¿Mm? ¿Cuándo se origina el pecado? Cuando Satanás se rebeló. ¿Cuándo se rebeló Satanás? No sabemos, ¿no? ¿Fue antes de la creación de las cosas? Creo que no. ¿Por qué? Porque Génesis 1 narra la creación de todas las cosas. Génesis 2 detalla la creación de algunas cosas. Génesis 1 relata la creación de todas las cosas. Y en Génesis 1 se nos relata la creación de el cielo y las estrellas, ¿no? Y bíblicamente se hace una comparación entre los seres angelicales y las estrellas del cielo. Entonces yo podría pensar que cuando se crean el cielo y las estrellas, se crean los seres angelicales. Por lo tanto, Satanás no está antes de la creación, estaría después de Génesis 1:1. ¿Sí? ¿Entiende por dónde estoy tratando de llevar el argumento? ¿Sí? Ya. Ahora, hay una cuestión que está clara, que la rebelión de Satanás fue antes de Génesis 3. ¿Sí? Ahora, fíjese lo que dice Génesis, no, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, o sea, antes que las cosas fuesen creadas. Esto nos habla de la eternidad de Cristo, pero también nos habla de otra cosa, nos habla de la divinidad de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Hijo le está pidiendo al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermano, déjeme decir una cosa, Dios no comparte su gloria con nadie que no sea Dios. Con nadie. El pecado de Satanás tiene que ver con eso. Él quiso ocupar un lugar que no le correspondía para ser quien no era, para recibir lo que no merecía. Eso es. Él quería recibir la gloria que solo Dios merece. El Padre no comparte su gloria con nadie que no sea Dios. En este caso, Cristo. Y Cristo le dice esto, no, al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vale decir, antes que el mundo fuese, ante todas las cosas, Cristo ya compartía la gloria con él. El Hijo ya compartía la gloria con el Padre. Con el Padre. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de la humillación, ¿no? Ahora, es esa gloria la que el Hijo deja. Es esa gloria la que Cristo abandona, de la cual se vacía, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder tomar el cuerpo de un hombre. Sigamos leyendo Filipenses capítulo 2, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué era importante que Cristo tomase la forma de un hombre?
¿Por qué era importante que Cristo viniese en cuerpo de carne y hueso? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Porque de esa forma podía morir, porque la paga del pecado es muerte y un espíritu no muere. Para que Cristo pudiese pagar el precio del pecado necesitaba un cuerpo físico, porque un espíritu no podía ser clavado a la cruz. Entonces, él tenía que venir en cuerpo físico para poder morir realmente y para poder pagar el precio del pecado. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe hasta qué punto alcanza la humillación de Cristo? Que Cristo murió y con su muerte se convirtió automáticamente para su religión, para su cultura, la religión y la cultura hebrea, se convirtió en un ser maldito. ¿Por qué razón? ¿Por qué se convirtió en un ser maldito? Porque Gálatas capítulo 3, verso 13 nos recuerda esto, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. A ese nivel, a ese punto, llega la humillación de Cristo. Pero es interesante porque Filipenses capítulo 2 sería triste si terminara solo con la humillación, ¿no? Filipenses capítulo 2 prosigue y no solo nos habla de la humillación, sino que también nos habla de su exaltación. Verso 9. Está contento. Ya. ¿Estamos bien? No. Sigamos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Hermano, déjeme simplemente plantear algo o recordar esto. Hace algunos años se generó una controversia un tanto inútil. Y la controversia versaba o decía lo siguiente, ¿no? Cuando predicamos el Evangelio, ¿debemos predicar a Cristo como Señor? ¿Debemos predicar a Cristo como Salvador? ¿O debemos predicar a Cristo como Señor y Salvador? Toda esta controversia tenía que ver con la publicación de un libro hace muchos años atrás, más de 30 años atrás, quizás el primer libro bien popular y bien conocido de John MacArthur, que se llamaba El Evangelio según Jesucristo. ¿Okay? Y este libro básicamente de qué es lo que habla o qué realza este libro básicamente el señorío de Cristo en la vida de un cristiano. Entonces algunos asumieron y entendieron que no, que si tú no predicas a Cristo como Señor, entonces tu predicación o tu evangelio está diluido. No es el correcto. Entonces ahí se empezó a escuchar, no, nosotros predicamos y usted quiere reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y los otros tenían, estos eran como los híbridos, ¿no? Los otros no, decían, no, hay que predicar a Cristo como el Salvador, porque el señorío viene después. Déjeme decirle, hermano querido, que esta es una discusión bien estéril, bien inútil. Porque si Cristo puede ser Salvador es porque es Señor. Si Cristo no fuese Señor, no podría ser Salvador. No tendría cómo. Y la Biblia declara abiertamente que Cristo es el Señor. Mire lo que dice Pablo en este texto. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, lo llevó al máximo. La exaltación de Cristo fue al máximo. De hecho, Cristo hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Y nadie ocupa ese lugar. Ningún otro ser, ninguna otra persona de la creación, aunque Él no es un ser creado, pero ninguna otra persona en el universo va a ocupar ese lugar, la diestra de Dios Padre. Él ha sido exaltado a más no poder por Dios. También le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿No es cierto? No hay otro nombre superior a él. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, hermano, déjeme decirle,
No porque toda rodilla en algún punto de la historia se doble y confiese que Jesús es el Señor, porque hay personas que se van a inclinar ante el gran trono blanco, van a doblar sus rodillas ante el gran trono blanco, confesando a Jesucristo como el Señor. ¿Toda lengua confesará? Sí. ¿Toda lengua se salvará? No. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Como le decía, ¿no? Esta es una discusión un tanto estéril, esta es una discusión un tanto inútil, porque Cristo no podría ser Salvador si Cristo no es Señor. Esta es la realidad. Ahora, en la práctica, toda persona que se convierte, toda persona que reconoce a Jesucristo como el Salvador de su vida, ¿le hace automáticamente el Señor de su vida? No. Ese es un proceso que se vive con el discipulado, ¿no? Donde le vamos enseñando a los nuevos convertidos, a los nuevos creyentes, cuán importante debe ser Cristo en la vida de ellos, ¿no? Cuán relevante, cómo Él debe guiar, cómo Él debe dirigir la vida de un nuevo creyente. Cómo hay hábitos pasados pecaminosos que deben ir siendo abandonados. Siendo abandonados. A veces los cambios son automáticos, son muy rápidos, otras veces no tanto, son un poco más paulatinos, como bien digo, más paulatinos. Fíjese que hay otro texto, Romanos capítulo 10. Vaya ahí a Romanos capítulo 10, marque Filipenses capítulo 2, pero vaya a Romanos capítulo 10. Y mire lo que dice este texto. Capítulo 8 al verso, capítulo 10, verso 8 en adelante. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ah, no, entonces aquí dicen algunos, ¿no ve? Si no lo confiesa como Señor, no es salvo. No, hermano, mírelo en el contexto. Pablo está escribiendo en qué contexto. ¿Cuál es el imperio predominante? El imperio romano. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título del gobernante del imperio romano? Del emperador. Augusto, Tiberio, Claudio. No, ¿cuál es el título? ¿Se acuerdan? César. César, ese es el título, no es un nombre. No es un nombre. En nuestra época es un nombre, pero en ese momento era un título. Ahora, algunos césares, algunos emperadores romanos llegaron al nivel de locura que pensaron que ellos eran verdaderos dioses y que todo individuo dentro del gobierno romano, dentro del imperio romano, tenía que rendirle culto y tenía que rendirle lealtad y tenía que reconocer al César como su Dios, como su Señor, como su amo. El apóstol Pablo le escribe justamente a los hermanos que están en la iglesia en Roma, en la ciudad de Roma, y le dice que si confesares con tu boca que Jesús, no sé, Jesús es el Señor. Porque lógicamente el creyente que confesaba a Cristo como su Señor se exponía a la muerte. Por lo tanto, más de alguno, el que efectivamente no se había identificado con Jesús y la obra de Cristo para la salvación, probablemente podía echar hacia atrás, ¿no? Y confesar por su propia seguridad, César como él. El apóstol Pablo le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos,
será salvo. Déjeme decirle una cosa. ¿Recuerda que hablamos de esta encuesta en la calle, no? Probablemente usted podría preguntarle a alguien y decirle, bueno, ¿quién es Cristo? Y él podría, quizá alguno podría decir, no, el Salvador, o decir el Hijo de Dios. ¿Y él resucitó? No. ¿Sabe dónde está la diferencia, no? ¿Qué marca la diferencia? La resurrección de Cristo. Lo que exalta a Cristo aún en su humillación es su resurrección. Romanos 1:6 creo que es, que dice que fue declarado con poder Hijo de Dios por medio de la resurrección de entre los muertos. La resurrección no dice que no convirtió a Cristo en Hijo de Dios, sino que simplemente dijo de él lo que ya era. Eso es lo que hace la resurrección. Porque con el corazón se cree para justicia, verso 10, pero con la boca se confiesa. ¿Qué es lo que hace solo Cristo? Solo Cristo vuelve a Cristo al centro del mensaje. Cristo vuelve a ser el personaje principal de la palabra de Dios. Vuelve a ser el mensaje central de la palabra de Dios. Vuelve a poner a Cristo en el centro del Evangelio, que era algo que la Iglesia Católica no había hecho hasta este momento, hasta el momento de la Reforma, ¿no? La Iglesia Católica enseñaba que Cristo murió por los pecados del hombre, sí, pero también enseñaba que hay medios de gracia, ¿no es cierto?, que son los sacramentos que ayudan en el camino a la salvación. Hoy día vamos a celebrar la Cena del Señor. Usted sabe que la Cena del Señor es un sacramento según la Iglesia Católica. ¿Qué significa que sea un sacramento? Hay otras cosas, ¿no? El bautismo es un sacramento, el matrimonio es un sacramento, la primera comunión, la confirmación, la extrema unción, entre otras cosas, ¿no? La confesión. Esos son sacramentos, ¿no? ¿Qué significa que sean sacramentos? La palabra sacramento es una palabra que proviene del latín, es una palabra que está compuesta por dos palabras, sacro, mentum. Sacro, santo, mentum, medio. La idea de un sacramento es algo que me ayuda a ser más santo. Eso es. La Iglesia Católica enseñaba y lo enseña hasta el día de hoy que Cristo murió por nuestros pecados, sí, pero que hay sacramentos que me ayudan a obtener la salvación, a lograr la salvación. La Iglesia Católica enseñaba y enseña hasta el día de hoy que Cristo murió por nuestros pecados, sí, pero hay otras personas, otras cosas que son corredentores con Cristo en medio de nuestra salvación, y además son mediadores juntamente con Cristo a nuestro favor. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, enseña otra cosa. El apóstol Pedro, ¿no es cierto?, en la puerta del templo, en Hechos capítulo 4, va a declarar lo siguiente, Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación. No son los sacramentos, no es María corredentora, no son los santos mediadores, porque no hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ser salvos. Pablo escribe en 1 Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro. El Señor Jesucristo dice de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Cristo, que lo que hace es poner a Cristo nuevamente en el centro del Evangelio. No hay otra cosa que pueda salvar al hombre, no hay otra persona que pueda salvar al hombre, solamente Jesucristo. De esta forma Cristo es mediador, ¿no? Por cuanto Cristo es mediador, ya no hay barrera. ¿Se acuerda que cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se parte, se raja de arriba abajo? Y este velo, ¿qué es lo que hacía? Separaba el templo en general respecto del lugar santo, lugar santísimo, ¿no? Donde solo se podía acceder una vez al año y una sola persona en representación del pueblo. Bueno, cuando Cristo muere, esto se raja de arriba abajo. Y esto es una figura de que el hombre hoy puede entrar libremente ante el trono de la gracia. Que es lo que dice el escritor del libro de los Hebreos, en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
¿Qué es lo que enseñaba la Iglesia Católica en 1517 y lo sigue enseñando hoy día? Que alguien tiene que mediar, alguien tiene que entrar. Por eso la confesión es ante un cura, ¿no? Y no directamente ante el Señor. Porque hay que ir ante un cura para que el cura determine, dictamine qué es la penitencia que debo de cumplir por mi pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No, yo puedo entrar confiadamente. Puedo confesar mis pecados. Porque si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Me exime de mis consecuencias? No. ¿Pero me limpia de mi pecado y mi maldad? Sí. Sí. Hebreos capítulo 10, verso 22, nuevamente dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El principio de sola escritura, de solo Cristo, también nos recuerda que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual ante Dios como sacerdote. Hermano, déjeme decirle una cosa: los hombres somos sacerdotes de nuestro hogar, pero cada uno de nosotros es un sacerdote de la individual. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 2, versos 9 y 10: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, dice él, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos sacerdotes, todos y cada uno dentro de esta iglesia, de esta congregación. Cada persona que es parte de la iglesia de Cristo es un sacerdote. Pero por último, solo Cristo también nos recuerda una cosa: Cristo es la cabeza de la iglesia y no hay ningún vicario terrenal en esta tierra. El Papa no es vicario. Eso es lo que en un sentido vienen a cuestionar, ¿no? Las 5 solas, particularmente estas solas. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿Sabe que en Mateo capítulo 16 sucede algo interesante? Hay un diálogo muy interesante entre Jesús y sus discípulos. Vaya a Mateo capítulo 16 y le prometo que con esto terminamos. Aunque algunos no me crean, le prometo que con esto terminamos. Mateo capítulo 16, verso 13 dice lo siguiente, mire: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En un sentido, ¿qué es lo que está preguntando Cristo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Recuerda que partimos con esa pregunta, ¿no? ¿Qué dice la gente acerca de Cristo? ¿Qué comprende la gente acerca de él? Y esto ya era un cuestionamiento en los días de Cristo. Y Cristo hace la pregunta, ¿no? Verso 14, ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Ahora, lo interesante es que en la respuesta de los discípulos a Cristo, de lo que la gente piensa acerca de Cristo, ninguno responde: la gente cree que tú eres Cristo, sino que eres algún profeta. Verso 15, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermano, déjeme decirle que esta frase completa es muy significativa. Si él hubiese dicho solamente Cristo, sin decir el Hijo del Dios viviente, quizás la frase no hubiese tenido el mismo peso. ¿Por qué razón? Porque al reconocer que es el Hijo del Dios viviente, está reconociendo la deidad de Cristo. Porque recuerde que en esta época, decir que alguien era hijo de, era decir que era igual a. Por lo tanto, decir que era hijo de Dios es decir que es Dios. ¿Sí? Ahora, no cualquier Dios, ¿no? El Dios viviente. Porque recuerde que en este contexto hay naciones politeístas que tienen muchos dioses falsos, que no están vivos.
Entonces respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre. O sea, no te lo dijo otra gente, porque la otra gente decía que era un profeta. No te lo dijo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en medio de esta declaración, el Señor Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Y aquí déjeme decirle que este texto a mí en lo personal me anima mucho, me consuela mucho. Me animó y me consoló sobre todo en los días de pandemia. Recordar que la iglesia es de Cristo, que no es mía. Recordar que Él la cuida, que Él la edifica, no yo. Me animó tremendamente, ¿no? Porque el Señor Jesús habla de dos cosas, utiliza dos cosas, o usa dos palabras que son interesantes acá. Primero, edificaré, que es un verbo que está conjugado en futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia en ese momento no era una verdad presente, sino que sería una realidad futura. Primera cosa, la iglesia no estaba presente en ese momento. Y segunda cosa, utiliza un pronombre posesivo para hablar de la iglesia. ¿Cuál es el pronombre posesivo que utiliza? Mí. ¿Y qué es lo que establece? ¿La iglesia de quién es? De Cristo. No es de Juan Pablo II, no es de Francisco I, no es de... ¿Cómo se llama la iglesia? ¿Ah? No, el que estuvo entre medio. Benedicto XVI, ¿no es cierto? Y así muchos más, ¿no? La iglesia no es de ellos, como la iglesia no es mía. Porque seamos honestos, la iglesia no es mía, esta iglesia no es mía. Ahora, cuando yo voy a la facultad o cuando voy a palabrería, cuando voy a otro lugar, yo hablo de mi iglesia, ¿no? Con orgullo, ¿no? Contento por mi iglesia. ¿Sí? Pero no es mía, es del Señor. Yo simplemente soy responsable de ello. Solo Cristo establece esto, ¿no? Nos recuerda a partir de su humillación y exaltación, nos recuerda algunas cosas. Cristo es el centro del Evangelio. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nos recuerda que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. María no es mediadora. Los santos no son mediadores. Que yo tengo libertad para llegar ante el trono de la gracia en búsqueda del oportuno socorro. Porque somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdote. Pero también me recuerda algo. La iglesia es del Señor. Él es la cabeza. Nosotros simplemente somos miembros de este cuerpo que busca crecer, desarrollar cada día más. Hermano, el principio de Cristo coloca a Cristo en el centro del Evangelio. Y debiese colocar también a Cristo en el centro de la vida de cada uno de los creyentes. ¿Es usted un hijo de Dios? Si usted es un hijo de Dios, Cristo debiese estar en el centro de su corazón. Si Cristo no está en el centro de su corazón, hermano, déjeme decirle, lo que está ocupando el lugar de Cristo, a veces los ídolos son el trabajo, a veces los ídolos son el hobby, a veces los ídolos son el esposo, la esposa, la familia. Aún el ministerio podría convertirse en un ídolo. En el ministerio mirado, pensado desde el punto de la sociedad, y no de la relación íntima y personal, la comunión íntima y personal. ¿Qué está ocupando el centro? Solo Escritura realza la palabra de Dios. Solo Cristo realza la persona. Vamos a seguir la próxima semana. Vamos a orar.